Buen día, mi nombre es Ada Hernández y yo voy a hacer la defensa de nuestro proyecto de investigación. Como tema de investigación teníamos la percepción actual de la lengua lenca y chorti en los hablantes de la ruta lenca y de ruinas de Copán. Como objetivo general, nuestro objetivo general era analizar la percepción actual de las lenguas lenca y chorti de los hablantes de la ruta lenca y ruinas de Copán. Como objetivo específico teníamos tres. Número 1 era explicar el nivel de conocimiento de los hablantes sobre la lengua lenca y chorti. Número 2 era mencionar la lista de palabras lenca y chorti que usan los hablantes en la actualidad. Y como número 3 tenemos el objetivo específico. Número 3 era enlistar los organismos estatales que colaboran en la preservación de las lenguas lencas, chorti o de las lenguas vernáculas de nuestro país. Nuestro marco teórico pues era un poco extenso. Primero lo teníamos dividido por temas. El primero era cómo fue que surgieron y de dónde provienen las lenguas. La comunicación, de qué manera comenzamos a comunicarnos, las familias lingüísticas, las historias de los idiomas actuales, y hablamos acerca de los lencas y los chorti. Bien, voy a hablar acerca un poco de nuestro marco teórico. Como nos explicaba el licenciado al inicio de nuestra clase, que pues nuestros antepasados, los indios, podemos decir, los indígenas, ya existía una comunicación, ya existía un lenguaje, porque no es que ellos eran mudos. Y muchos datos apuntan que cómo comenzó la comunicación: por medio de humos, por medio de señas, de señales, o también otros nos hablan que por medio de dibujos, arquitectura o por medio de pinturas rupestres. Así comenzó nuestra comunicación. Cuando los españoles vinieron a nuestro país, a nuestro territorio, ya existía una lengua, ya existían lenguas vernáculas, o sea, lenguas nativas de nuestro país. Y entre ellas estaba la lengua lenca, que podemos decir que era la lengua más extendida, o la lengua, podemos decir la lengua materna. ¿Por qué? Porque la conocían las mujeres, que era el mayor número de hablantes, los niños, los hombres jóvenes, hombres adultos, hombres ancianos, todos hablaban y conocían acerca de esta lengua lenca. Por eso decimos que es la más extendida. E incluso los españoles tuvieron que aprender nuestras lenguas para poder introducir la religión o poder doctrinar a los indios. Y también trajeron ciertos intérpretes pues para poder entender nuestra lengua lenca. Mucho tiempo después fue que ellos pudieron introducir la lengua, el español. ¿Y qué vamos a hablar acerca de los chortis? Pues los chortis son descendientes de los mayas y estaban ubicados en Honduras y Guatemala. Y lastimosamente en nuestro país, Honduras, se ha perdido mucho sobre esta cultura, sobre este grupo étnico. Se perdimos su cultura, sus tradiciones y además hasta su traje típico, porque en Guatemala conservan mucho su cultura, conservan mucho sus tradiciones y utilizan su traje típico en la actualidad, a diferencia de Honduras. ¿Y dónde están ubicados estos grupos chortis? Ellos eran descendientes de los mayas, ¿verdad? Y están ubicados en el departamento de Ocotepeque, Copán y una estrecha franja en el norte del departamento de Cortés y en Santa Bárbara. Ahora vamos a hablar acerca de nuestro marco metodológico. El enfoque de nuestra investigación fue un enfoque mixto, ya que permite explorar las percepciones de las lenguas habladas en los departamentos de La Esperanza, Yamaranguila, Santa Rosa de Copán y Gracias. Este enfoque cualitativo es ideal para nuestra investigación, donde se busca comprender aspectos importantes como es el uso de algunas palabras y de otras lenguas y el conocimiento acerca de ellas. También tenemos nuestro tipo de investigación. Nuestra investigación es un tipo descriptivo con el objetivo de analizar y detallar las diferentes lenguas habladas en nuestro país, Honduras. Además, esta investigación descriptiva ofrece una visión clara y detallada de las diversas lenguas que existen en nuestro país, Honduras. El diseño de investigación
¿Cuál fuera el diseño? Primero era verificar que los habitantes hablaran las distintas lenguas mencionadas. Y la población que nosotros tomamos, población y muestra, la población, el universo poblacional fue de 132.783 habitantes. Esto nos indica que lo vamos a dividir de la siguiente manera. En La Esperanza, 15.766 habitantes. En Yamaranguila, 23.784 habitantes. En Gracias Lempira, 59.992 habitantes. En Santa Rita de Copán, 33.245 habitantes. Esto fue nuestra población. ¿Y cuál fue la muestra? La muestra que nosotros obtuvimos fue de 375 habitantes. ¿Y cómo están divididas esta muestra? Pues en Esperanza 75 personas encuestadas, en Yamaranguila 75 personas encuestadas, en Gracias fueron 150 personas encuestadas, porque allí fue donde cada uno de nosotros entrevistó a 10 personas. Y en Santa Rita pues fueron 75 personas encuestadas, porque ahí nos tocaron 5 personas a cada uno. En nuestra técnica de recolección de datos, lo que utilizamos fue la entrevista. La entrevista es un método de investigación que permite la recopilación de los datos o de la información que nosotros queremos saber de cualquier persona o de cualquier tema o de un tema determinado. Entonces nosotros por eso utilizamos la entrevista. Esto nos permitió conocer acerca sobre qué conocimiento tenían sobre estas lenguas, lencas y chortis. Tenemos también que nuestro marco metodológico, que nuestra investigación, pues, ¿cómo la realizamos? Llegamos al lugar donde se había hablado, había personas que hablaban sobre esta lengua lenca, que fue allí en La Esperanza. Conocimos el área, conocimos el lugar y conocimos personas. Y ahí realizamos cada uno de nosotros 5 personas encuestadas, que fueron en total 75. Y las personas muy amables nos colaboraron, dispuestas a respondernos y muy gentil, y obtuvimos nuestra primer entrevista. El área geográfica, pues el área geográfica la hicimos nosotros en el occidente y suroccidente de Honduras, que está dividido de la siguiente manera: La Esperanza, departamento de Intibucá; Yamaranguila en Intibucá; Gracias en Lempira y en Santa Rosa de Copán. Nuestro área de análisis de datos o nuestro vaciado está dividido de la siguiente manera. No la puedo mostrar porque solo se la voy a leer. Es como la dividimos nuestra área de análisis. Primero, el instrumento de recolección de datos, que fue la entrevista. En la segunda casilla es la unidad de análisis, que son las personas de las comunidades que entrevistamos. Luego las preguntas de investigación, que eran 6 preguntas que más adelante se las voy a leer. Tenemos los datos obtenidos de los participantes, el análisis de resultados, las categorías y el código. Así está dividido nuestra área de análisis de datos. En la tabulación de datos, teníamos dividido también el género, la edad y el grado de escolaridad. Y como tenemos la edad de 18 a 27 años, 153 personas entrevistadas. De 28 a 38 años, 81 personas entrevistadas. De 39 a 50 años, 85 personas entrevistadas. Y de 50 años en adelante, 56 personas entrevistadas. ¿Qué nos da esto? La interpretación de esto es que la mayoría de las personas que entrevistamos pertenece a la lista de adultos jóvenes, que está entre los 18 a 35 años de edad. Y según el género, tenemos el género masculino a 175 personas encuestadas y del género femenino 200 personas encuestadas. ¿Qué nos indica esto? Que la mayoría de las personas pues que colaboraron en esta entrevista fue del sexo femenino. Y tenemos el grado de escolaridad, lo dividimos de la siguiente manera: primaria completa, 120 personas encuestadas; primaria incompleta, 110 personas encuestadas; secundaria completa, 82 personas encuestadas; secundaria incompleta, 41 personas encuestadas; universidad, 22 personas encuestadas. El dato nos apunta que un 32% de los encuestados no finalizó la primaria.
Esto limita el acceso a programas formales para que conserven esta lengua. Y aquí empezamos con nuestras preguntas de la entrevista. La primera pregunta era, ¿has escuchado sobre la lengua lenca y chorti? 203 personas nos dijeron que sí, pero 172 personas nos dijeron que no. Nuestra interpretación es que el 54% de los encuestados responde que sí ha escuchado hablar acerca de esta lengua chorti o lenca, mientras que el 46% no. Esto demuestra que sí existe un conocimiento de la existencia de esta lengua, pero que aún es muy limitado entre la población en general. La siguiente pregunta era, ¿sabe de algún hablante de la lengua lenca o chorti? El 67% nos dijo que sí y esto es preocupante, el 308 personas encuestadas nos dijeron que no. Esto apunta a que el 82% de los entrevistados manifestó no conocer hablantes acerca de la lengua lenca o chorti. Esto demuestra que el número de hablantes nativos en Honduras es muy poco y la lengua está en riesgo de desaparecer, o podemos decir que está casi extinta. Tenemos la siguiente pregunta número 3. ¿Sabe por qué ya no se usa esta lengua? La interpretación nos dice que las primeras razones que se dieron fue el abandono del uso de la lengua. Primero, la discriminación, porque muchos hablantes fueron víctimas en las escuelas, en los trabajos que hablaban de estas lenguas. Otra fue la modernización o la falta de la enseñanza en las escuelas. ¿Qué pasa? Porque en las escuelas empezaron a obligar o a introducir que hablaran todas las personas el español, y las personas que hablaban lenca o chorti dejaron de hablarlo porque tenían que hablar el español en las escuelas, en las universidades y en todo lugar. Entonces también hay otro factor que influye, que es el nivel socioeconómico también. Entonces a eso se ha debido la pérdida de la lengua, de estas lenguas. ¿Conoce alguna o algunas palabras en lenca o en chorti? El 49 personas dijeron que sí, pero miren este indicio, el 326 personas nos dijeron que no. Este dato es preocupante, que nos apunta que un 87% de los entrevistados que no conocen ninguna palabra lenca ni chorti, mientras que el 13% reconoce que sí han escuchado de esta lengua. Este dato es muy grave entre las generaciones actuales. ¿Y qué pasó? El patrimonio lingüístico ancestral se está perdiendo. Número 5. ¿Conoce de algún programa del gobierno para conservar las lenguas indígenas, aborígenes, vernáculas? Vean cómo nos apuntaron los datos. El 17% nos dijo que sí, pero el 358 nos dijo que no hay ningún programa del gobierno que ayude a conservar estas lenguas. Entonces, ¿qué nos apunta? Que el 95% no tenía conocimiento de estas. Esto nos indica que la falta de consideración por parte del gobierno para conservar estas lenguas es muy poco lo que se han preocupado para que haya un programa para la conservación de estas lenguas. Y pregunta número 6 tenemos, ¿qué lenguas indígenas, aborígenes, vernáculas conocen? Mencionábamos si conocían el miskito, garífona, taihuaca, tolupán, pech, lenca, chorti, ninguna. Y la mayoría de los participantes reconoce que sí existen las lenguas lencas, miskito, garífona y chorti, mientras que las lenguas de los tolupanes, pech y taihuacas fueron los menos conocidas entre las poblaciones que encuestamos. Y nuestro análisis de datos nos muestra que si bien existe un conocimiento en general de la existencia de esta lengua lenca y chorti en nuestro país, pero que más de la mitad de los encuestados solo ha oído hablar de ella, y su conocimiento que tienen es superficial para la mayoría. Además, las principales razones del declive del uso de la lengua lenca y chorti son tantas factores: la modernización, como les mencioné, en las escuelas porque introdujeron o prácticamente obligaron que tenían que hablar español y empezaban a burlarse de ellos si ellos hablaban la lengua lenca, la discriminación. Todos estos fueron factores que influyeron en la caída de estas lenguas.
Un dato muy significativo es destacar que un 95% de las personas encuestadas desconoce la existencia de los programas gubernamentales destinados a la conservación de estas lenguas. Y esto es muy preocupante porque si nuestras autoridades no están preocupadas en conservar esta lengua, entonces poco a poco esto se va a ir, la lengua va a ser muy poco el conocimiento que se tengan sobre ellas. Y en un futuro puede hacer que nuestros hijos o los demás hijos de nuestros compañeros pues conozcan muy poco sobre estas lenguas. Recordemos que muchos de ellos dijeron que no han escuchado ni palabras, y que incluso en esos departamentos es donde ellos estaban localizados, y que habían hablantes pero que ya se murieron, también nos dijeron ese caso. Pero hay un dato muy que hay que destacar, que los chorti, por ejemplo la lengua chorti, mencionaban los habitantes que se ve una cierta preocupación por parte de ellos. ¿Por qué? Porque ellos me comentaban de que sus hijos en la escuela estaban aprendiendo el himno nacional en la lengua chorti. Entonces hay un grado de preocupación porque ellos quieren que sus hijos conozcan acerca de esta lengua. Entonces ellos comentaban que el himno nacional se cantaba en chorti. Y vamos ahora acerca de nuestras recomendaciones. Número 1, dado a que muchas personas no han escuchado sobre la lengua lenca y chorti, es importante organizar campañas sencillas que ayuden a informar a la población sobre la existencia y el gran valor cultural que tienen estas lenguas en nuestro país, Honduras. ¿Qué podemos hacer? Pues campañas que podemos incluir afiches, charlas, videos cortos o actividades culturales. También otra recomendación que será útil que en las clases, especialmente en la clase de español, en la clase de historia, en la clase de sociales, se incorpore información sobre las lenguas originarias de nuestro país. Esto permitirá que los estudiantes conozcan más sobre ellas y genere mayor interés por protegerlas. Y eso es lo que nos ha faltado a muchos en los centros educativos, que porque decimos, no, yo soy del área de español y que vea el de sociales, si él quiere enseñar la lengua, que le enseñe, y el de historia de Honduras, pero yo no. Entonces la preocupación debería de ser de todos los maestros en general, para que nuestros estudiantes puedan conocer acerca de estas lenguas. Y como conclusión, pues vamos a mencionar la primera. Se concluye que las lenguas lenca y chorti han sufrido una significativa pérdida debido a diversos factores, entre ellos la evolución de los medios de comunicación, lo que les mencionaba anteriormente, el abandono de las prácticas culturales y las tradiciones, la discriminación, el bullying hacia los hablantes y la falta de transmisión. Actualmente estas lenguas tienden a conservarse únicamente en pequeños grupos, pero son muy aislados. Y vamos a mencionar que la siguiente conclusión: durante la investigación realizada en La Esperanza, en Yamaranguila, en Gracias Lempira, en Santa Rosa de Copán, se identificó que el conocimiento activo de las lenguas indígenas se mantiene principalmente en las zonas rurales o montañosas. En áreas urbanas como La Esperanza y Yamaranguila, solo algunos individuos conocían de la lengua lenca o conservan ciertos elementos del idioma. Y gracias, esto fue todo nuestro trabajo de investigación. Tengan buen día.